vivió el oficialismo. Pero no fue sorpresa, ¿eh? Te digo que del oficialismo No, para nada. O sea, no, de hecho, no, a ver, si hay algo que dejó en claro un poquito la ¿Qué sesión está de ayer, pasando con la fuerza del cielo? está nublado. Sí, Está parece nublado, que está le nublado. con mal tiempo este último No, a ver, la fuerza del cielo, Sí. en este contexto, ¿a qué se le dice fuerzas del cielo? Digamos, a ese costado recalcitrante de lo que es la libertad avanza. Que las fuerzas del cielo son las que rodean a Santiago Caputo, en definitiva, el Gordo Dan y todo eso, Iñaki y todo ese tipo de cosas. Esas son las verdaderas fuerzas del cielo, porque son los originales, digamos, los que empezaron esta movida, ¿sí? Esa gente está siendo reivindicada en este momento, ¿por qué? Porque lo que pasó ayer es un síntoma, digamos, de los errores que fue cometiendo la Libertad Avanza al empezar a abrir el panorama, a abrir el juego a los peronistas, al menemismo duro, a ese tipo, a los Menem, justamente, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas. Por eso es que ahora las fuerzas del cielo se van a decir, bueno, les avisamos, les dijimos que se abrían el panorama, pasaba esto, no juegan con esto, y bueno, ahí están las consecuencias en definitiva. Y ahí si hay otra cosa que dejó en claro lo que ocurrió ayer en Diputados y lo que va a pasar en el Senado hoy a la tarde, y cuando sesiona el Senado para tratar esto que se tocó ayer en Diputados, ¿sí? Es que el gobierno perdió la iniciativa negociadora. O sea, eso que había logrado de acordar o de anudar ciertos acuerdos con algunas provincias, con algunos gobernadores, y a cambio de eso tener los votos en el Congreso, evidentemente se perdió, ¿sí? El oficialismo perdió fuerte ayer. Solamente el PRO acompañó el voto del oficialismo, de la Libertad Avanza, el PRO, y bueno, y algunos de eso, el Liga del Interior, el PRO que cruje también ahora en Diputados, ¿no? PRO, la verdad que el trasfondo de la pelea entre Ritondo, los Penatos. Los Penatos, sí, no, había la voz ahí, ruptura, ¿no? frente a Qué todos, bárbaro, ¿no? O sea, no, la verdad que... Che, salimos a mostrar la hilacha, te digo, ahí. Totalmente. Bueno, qué bárbaro. Y otra cosa también es que es muy curiosa, que por ahí pasó desapercibida, es que bueno, si hubo alguien o si hubo un apellido, más allá de los Milei, que estuvo en crisis durante estas últimas semanas a partir de los escándalos, fue el de los Menem. Martín Menem. Lule Menem, el armador político, y Martín Menem en el Congreso, en definitiva. Lo que pasó ayer fue insólito, digamos. ¿Por qué? Porque estaba vacía la banca de la presidencia de diputados, no había comenzado la sesión. Estaban listos, o sea, ya había quórum, si bien no todos estaban ocupando sus bancos, sus sillones en definitiva, estaban dadas las condiciones. Entonces, Cecilia Moró, sí, la diputada kirchnerista, manda a una diputada, ocupá tu lugar porque con eso logramos el quórum, como a ser vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, inicia la sesión con Martín Menem ausente. O sea, claro, se lo cobró mucho ahí, ¿eh? Hubo mucho rum respecto a dónde estaba Martín Menem en ese momento. Por un lado dijeron que estaba en el baño. Por otro lado dijeron que no estaba cerquita, pero no quería aparecer en la foto. No, pero parece cómico esto, ¿no? Cecilia Moró vio que había quórum, que Martín Menem no se sentaba para iniciar la sesión, y como ella es la vicepresidente, fue corriendo, se sentó, inició ella esta sesión en la jornada de ayer, ¿no? Parece... Bueno, pero fue lo que pasó realmente, ¿no? Pero justamente digo, eso es un síntoma un poquito de cómo viene este apellido, más allá de los Milei, el de los Menem, como viene siendo vapuleado, cómo empieza la iniciativa incluso hasta para eso, o sea, cómo hasta pierden esas mañas en definitiva, que son las que le dan margen de acción en la Cámara de Diputados, ¿sí? Pero bueno, lo concreto, más allá de las lecturas políticas, es que estos dos caballos de batalla de la era Milei, que eran, bueno, la emergencia sobre el Garrahan, digamos, ¿sí? La emergencia pediátrica, exactamente, ¿sí? Y el del financiamiento universitario, terminan siendo duros golpes. ¿Por qué? Porque en su momento habían sido dos logros, en definitiva, entre comillas, del gobierno, y a partir de hoy se transforman en dos lastres. ¿Por qué? Porque el Senado seguramente va a seguir el mismo curso. En el Senado el oficialismo pierde casi seguro, o sea, tiene muchas chances, muchas menos chances, mejor dicho, de prevalecer que en la Cámara de Diputados. Así que lo que hay que esperar, lo que cabe esperar por delante son más piñas todavía, en definitiva. Y bueno, y después seguir haciendo lecturas políticas. ¿Qué va a pasar con el acuerdo entre Macri y los Milei también? Porque Macri también en un punto reclamaba más protagonismo porque decía esto va a seguir pasando. Bueno, de hecho está pasando, con lo cual Macri vuelve a tener como iniciativa dentro de la alianza del oficialismo. Hay que ver qué lugar le dan también. Repito, el gobierno perdió mucha capacidad de negociación y de acuerdos para lograr acuerdos con las provincias, con lo cual se ve acorralado, porque en definitiva, repito, la premisa hace 2 semanas cuando hablábamos acá, deciste, bueno, si llegaba a la mitad del mandato, lo que lograste fue esto es lo que tenés para ofrecer después de haber pedido un sacrificio tan enorme a la población, ¿qué te queda para los siguientes 2 años? Y si para los siguientes 2 años tenés muy poco para ofrecer, no tenés gobernabilidad, porque no sos capaz de tejer acuerdos con las provincias, y el panorama se complica bastante. ¿Hoy va a ser una parada importante para Milei con lo que sucede con los ATN? Claro, sí, bueno, hoy va a ser la ratificación. Hoy los gobernadores le van a marcar otra vez la cancha, o sea, porque este proyecto es de los gobernadores en definitiva, ¿sí?
Entonces, hoy las provincias les van a marcar la cancha y le van a recordar al presidente de la Nación que las provincias precedieron a la Nación. Y eso es así desde la Constitución de la Nación Argentina. O sea, las provincias estuvieron primeras que la Nación. Entonces, gobernar sin poder acordar, sin contar con las provincias, sin convocar a las provincias, y no tiene mucho sentido, ¿sí? Y eso lo está sintiendo en carne propia hoy el gobierno nacional, básicamente. Bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, pero bueno, ¿qué crees que va a pasar cuando esto vaya a Senado? ¿Esto que se votó ayer? Lo que se votó ayer. No, el Senado no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, te repito, en el Senado, a ver, salvo que el oficialismo en pocos días pueda tejer alianzas con todos los senadores, con toda la provincia, digamos, y entonces rumbo. Hoy por hoy la situación está mucho más adversa para el gobierno en el Senado que en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, de hecho, había margen ayer para negociar y sostener los vetos. ¿Qué pasó? Cuando las provincias o los legisladores de las provincias que se consideraban amigas o cercanas al presidente votaron contra los vetos, se cayó un paradigma así, o sea, ya ni siquiera eso les queda en definitiva, ¿sí? De hecho, a ver, hago una cuenta de infidencia acá. Ayer el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, mejor dicho, ayer circuló un video en el que Oscar Herrera Aguad convocaba o invitaba a los diputados de Misiones a sostener, digamos, la emergencia pediátrica y el financiamiento para las universidades. ¿Sí? De hecho, lo pasábamos a la mañana y veíamos, ¿no? Apenas surge ese video, en Buenos Aires empezaron a multiplicarse las publicaciones en medios nacionales que decían, hay alarma en el gobierno nacional porque consideraban que contaban a los misioneros como aliados, en definitiva. Entonces, bueno, evidentemente cambió un poco el rumbo, cambió la forma de negociación, o cambiaron los tantos, la relación también seguramente, y a partir de ahora el gobierno no cuenta por estas latitudes con gente muy amiga como consideraba, en definitiva, ¿no? Claro, se pensaba que aquella foto que se vio en la jornada de ayer con el gobernador y con a nivel nacional, decía, bueno, con estos recursos que se envió para la provincia puede que... No tanto por eso, en definitiva, sino porque, a ver, en lo que va de la gestión Milei, fue capaz de anudar negociaciones con muy pocas provincias. Entre ellas en algún momento fue con Misiones también. Bueno, pero eso va cambiando en tanto y en cuanto, o sea, el gobierno tiene fama muy mal pagador, básicamente es eso. O sea, cuando pagás muy mal, perdés amigos. O sea, aquel que confía en vos y no le pagás, no le devolvés y después deja de confiar en vos. Si cada vez que vas a Buenos Aires te van a cagar a pedo, te van a decir de todo, te van a exigir un montón de cosas y te van a mandar muy poco, y la respuesta que vas a tener es, y bueno, mirá, no voy a ser tan fiel como era al principio, en definitiva, ¿sí? Entonces, de fondo pasa eso. Entonces, cuando empieza a circular este video de Oscar Herrera Aguad diciendo a los diputados milloneros, voten, acompañen de esta forma, en Buenos Aires, mirá, se ponen a buscar, si la gente se pone a buscar, van a encontrar un montón de publicaciones de medios nacionales que decían, hay alarma en el gobierno nacional por el mensaje, digamos, y por lo que puedan hacer los diputados milloneros, ¿sí? Claro. De hecho, hubo ayer, en plena sesión, a viva voz, muchos diputados les pedían a sus pares del NOA y del NEA que votaran, digamos, a favor de la emergencia pediátrica y a favor del financiamiento universitario, y que lo hicieron públicamente, decía, porque había cierta cuestión, cierta duda. El ATN que apareció el comienzo de semana, el monto, dejaba muchas dudas respecto a cómo iba a votar, cómo iban a votar. Por eso decíamos, ¿no? Esa foto que apareció de los gobernadores. Pero la deuda, o sea, esos fondos, esos fondos... Sí. Son mínimos los que llegaron el dinero. No, está perfecto, pero se los deben a las provincias. Lo que hicieron fue aflojar para 4 distritos. Claro, exacto. Y a partir de eso se generó toda una duda, se generó toda una cuestión de fondo. Bueno, ayer quedó saldada la deuda, en definitiva. Estamos en empate y ahora damos de nuevo. ¿Entendés? O sea, no, claro, si no te me das recursos, si me vas a dar una partecita de todo lo que me debes, y no esperes, digamos, que te acompañe todo el tiempo, en definitiva. O sea, la política no entra tampoco de eso, ¿sí? Toma y daca, básicamente. Vamos a seguir con esto, ¿eh? Gracias, Guille. No, por favor, un gusto. Guillermo Báez, periodista de la redacción del